Voy a arrancar con mi charla es muy cortita, no me voy a explayar mucho, le voy a dejar más tiempo a Adrián, que le va a contar un poco más sobre qué son los consumidores, pero fundamentalmente mi charla es sobre las perspectivas del comercio de carne bovinas en el mundo y en Argentina en particular. Lo más importante de todo esto es que yo particularmente soy muy optimista al respecto. Como dijo Winston Churchill en 1941, soy optimista, no parece ser útil otra cosa en este momento. La ganadería tiene, la cadena de ganados y carnes en Argentina tiene un gran futuro, tiene unas grandes posibilidades de desarrollo y no lo digo yo, sino que les voy a mostrar por qué lo estoy diciendo. La primera, por favor. La primera. ¿Me cambiás, Adrián? Bueno, mi primera aseveración, allí dice claramente que todo lo que se produzca en Argentina tiene colocación tanto en los mercados internos y en los mercados externos, ¿no? No hay techo para el comercio, no es el desafío venderlo, sino el desafío es venderlo mejor. Esto no es una cuestión semántica solamente, sino que engloba una perspectiva muy interesante y por eso mi optimismo, digamos. Todo el mundo está ávido de carnes vacunas, de carnes de alta calidad, de proteína roja fundamentalmente, y lo importante de todo esto es que nosotros tenemos la posibilidad. El desafío nuestro es aumentar nuestra productividad por hectárea, no podemos estar con niveles tan bajos, y por supuesto seguir mirando el precio de pizarra, pero lo más importante es ir mirando y midiendo cómo andamos en rentabilidad por hectárea, que es lo importante, en kilos por hectárea, digamos, que en definitiva va a terminar dejando la rentabilidad de nuestro negocio ganadero. La siguiente. El primer punto para tener en cuenta es el crecimiento de los países. Adelante. Cuando hablamos del crecimiento de los países, vemos que a pesar de que hoy por hoy el crecimiento de los países se ha detenido, esto es del año 2014, es de la Organización Mundial del Comercio, pero si ustedes ven donde encontramos en color marroncito más oscuro, los países donde venían con un ritmo de crecimiento muy fuerte, por arriba del 10%, y vemos el gigante asiático, vemos algunos países africanos, Ecuador, en Sudamérica. Y lo que esto conlleva es a la incorporación, o sea, el crecimiento de los países, dicho así como así, no tiene mucho sentido, pero sí tiene importancia porque lo que se logra es una incorporación de clases de bajo poder adquisitivo a un mayor poder adquisitivo. Y el consumidor lo primero que hace cuando tiene un mayor poder adquisitivo es mejorar su alimentación. Dentro de la mejora de su alimentación, la pirámide de proteínas o de alimentos, de nutrientes, en la punta de la pirámide está la carne bovina. Adelante. El segundo punto es el crecimiento demográfico. Aquí hay que tener en cuenta el tema del crecimiento demográfico. Si ustedes ven con detenimiento, esta es la tasa de crecimiento demográfico que ya está comenzando a bajar a partir de los años que allí marcan, digamos, pero la cantidad de población, a pesar de que la tasa de crecimiento demográfico va a disminuir, la población va a seguir creciendo. Y en el año 2050 vamos a ser 9.000 millones de habitantes en el planeta. ¿Esto qué quiere decir? Que si somos 9.000 millones de habitantes en el planeta, no todos van a poder tener acceso a consumos de carnes de alta calidad, como es el caso de la carne bovina. Pero sí vamos a tener acceso a una pequeña parte de esos 9.000 millones de habitantes y eso va a ser suficiente como para absorber toda la carne que se pueda producir, y vuelvo a mi aseveración inicial de que todo lo que podamos producir está vendido. Entonces, es importante recordar esto, hacia el año 2050, 9.000 millones de habitantes. La siguiente. El tercer punto, disponibilidad de agua. Siguiente. Y aquí vemos claramente, bueno, salió un poquito más oscuro, pero en el mapamundi de arriba vemos el uso del agua y en el mapamundi de abajo la disponibilidad de agua. Claramente vemos que el uso en el hemisferio norte, el uso de agua es muy exacerbado, o sea, hay muchísima utilización de agua. Esto no es un mito urbano de que nosotros tenemos agua y que vamos a tener una ventaja estratégica con respecto al resto del mundo. Es cierto que nosotros tenemos una gran reserva de agua, fíjense lo gordita que está Sudamérica en lo que se refiere a disponibilidad de agua. El punto es utilizarla en una forma
racional para que no nos ocurra lo que ocurrió en el hemisferio norte con el uso del agua, digamos, que sea un uso indiscriminado de agua y que este agua sea después muy costosa tratarla para volverla a recircular. La siguiente. 4, capacidad de producción de carnes. Aquí vemos una curvita que está hecha hacia el año 2021, pero si ustedes miran, esta es la curva de crecimiento de producción tanto sea de carne aviar como de carne porcina. Aquí tenemos la carne ovina y aquí tenemos la carne bovina. Fíjense que el crecimiento de producción de la carne bovina, porque tiene su ciclo largo, todo el mundo lo sabe aquí, que la carne bovina tiene un ciclo de producción muy largo, no menos de 3-4 años. Esto ha llevado a que la curva de crecimiento de la producción de carne bovina tenga una pendiente de alrededor de 15 grados, no más de eso. Las carnes que son las sustitutas o complementarias de la carne bovina tienen un ritmo de crecimiento mucho más fuerte porque fundamentalmente su ciclo de producción y su ciclo de giro comercial es mucho más corto. Ya sabemos que en el caso de las aves la vuelta da en 60 días y en el caso de los cerdos la vuelta se da por lo menos en 3-4 meses. O sea, estamos ante negocios financieros completamente diferentes uno del otro. Por lo tanto, esto sí es importante porque va a ser una de las principales bases para que yo pueda aseverar de que los precios de la carne bovina van a seguir mejorando constantemente. Van a seguir mejorando constantemente porque los costos de producción son relativamente altos y los ciclos son relativamente largos, o sea, la disponibilidad de oferta no es tan fuerte como si en el caso de otras carnes que se ofertan rápidamente. Todo eso está basado en la conversión. De hecho, aquí en Argentina todavía tenemos un poco desacomodado el tema de los precios, pero no es loco pensar de que crezcan las otras carnes y disminuya la carne bovina en el consumo, porque la carne bovina probablemente siga aumentando su precio. Por una cuestión muy simple, para producir un kilo de carne bovina, en el mejor de los casos, después Juan lo va a explicar mejor, pero necesitamos al menos 7 kilos de alimento o materia seca, como se llama, en el mejor de los casos. Para producir un kilo de carne de ave, hoy estamos en 1,750 kg de alimento para producir un kilo de carne de ave, y para producir un kilo de carne de cerdo de alta producción estamos en 3,5 kilos de alimento. Esto claramente va a marcar una diferenciación en el precio. Cuando esa diferenciación en el precio, que ya está siendo visible en la Argentina, en el caso de carne de aves, y está comenzando a mostrarse en el caso de la carne porcina, vamos a ver que los consumidores se van a ir inclinando lentamente en armar una canasta de carnes que de hecho sea, la canasta de carnes en Argentina es una de las más altas del mundo, canasta de todas las carnes, se va a ir cambiando su forma original de un porcentaje muy alto de carne bovina, un porcentaje luego de carne de ave y por debajo y muy, muy lejos la carne porcina, alejada de lo que es la composición de carnes en el resto de los países del mundo. La siguiente. La demanda de carne bovina es el otro punto por el cual yo me atrevo a aseverar de que estamos en el negocio correcto. La demanda de carne bovina en el año 2015 fue de 60,8 millones de toneladas métricas en todo el mundo. No son exportaciones, esto es demanda de carne bovina. Para el año 2050 se van a necesitar 100,6 millones de toneladas métricas. Este cálculo está hecho sin pensar que los chinos puedan llegar a pasar de los 5 kilos por habitante y por año que tienen hoy, aunque sea llegar a la media mundial de 7 kilos por habitante y por año. Por lo tanto, el desafío es una producción ganadera sustentable. Esto es muy importante, la sustentabilidad es muy importante porque muchos países están pensando que estamos viviendo en un planeta superpoblado y que cada una de las producciones genera un impacto ambiental. Por lo tanto, tenemos que apuntar a este punto que es la sustentabilidad y ya hay muchas iniciativas. Incluso se están haciendo en países centrales donde el valor de la carne es mucho más alto que en la Argentina, se están ya promocionando las producciones sustentables a través de diversos logos. En Inglaterra es una carita verde con una sonrisita, que quiere decir que tiene bajo impacto ambiental. Por supuesto que los ingleses se la pusieron también a las carnes argentinas. El impacto ambiental de las carnes argentinas, ellos se lo atribuyen fundamentalmente al transporte, o sea que generan un impacto ambiental o una baja en la sustentabilidad porque hay que trasladarla de acá para allá. Pero bueno, son cuestiones de defensa de cada uno de los sistemas productivos. La siguiente. La conclusión preliminar es que la presión de la demanda sobre la oferta va a ser muy fuerte, con lo cual los precios en la carne bovina inevitablemente van a crecer, inevitablemente van a crecer. Esto
es así. De todas maneras, el mercado argentino, y Adrián lo va a expresar mejor después, la carne es un producto que nosotros, bueno, o los economistas lo llaman un producto con baja elasticidad de demanda o altamente inelástico. Es, junto con Uruguay, uno de los pocos países que tienen esa característica. En el resto de los países del mundo, la carne bovina es un producto de alta elasticidad de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta el precio un 10%, el consumo cae un 10%. En Argentina esto no ocurre y un ejemplo, bueno, ustedes habrán visto las informaciones de los diarios últimamente, pero en realidad esto no es nuevo lo que dicen los diarios ahora porque salió un informe de una de las cámaras de la industria, pero si uno va un poquito más atrás, Ignacio Iriarte en febrero, por allí, hizo en su informe ganadero una editorial en la cual él planteó que demostró la inelasticidad del consumo de carnes bovinas. La carne bovina entre enero del 2015 y enero del 2016, aumentó un 50%, un 55% su valor. Y solamente la demanda, y lo habrán visto en los últimos informes que están dando vuelta, cayó un 5%. Esto es un ejemplo claro de la inelasticidad que tiene la carne bovina en la Argentina. Si uno mirara el consumo de carne bovina, diría, bueno, la carne de ave ha crecido muchísimo, llegó a casi valores de 47 kilos por habitante y por año, y por lo tanto uno pensaría, ¿suplantó a la carne bovina? No, se complementó, se sumó. En vez de comer, como comíamos en la década pasada, 100 kilos por habitante y por año de canasta de carnes, cuando me refiero a canasta de carnes hablo de carne bovina, carne porcina, carne aviar y carne ovina. Si nosotros pensamos en eso, nos encontramos con que la carne aviar lo que hizo fue llevar el consumo de canasta de carnes a casi 120 kilos por habitante y por año. Estamos en ese valor hoy actualmente en Argentina. Quiere decir que la carne de ave no suplantó a la carne bovina, sino que se sumó al consumo de carne bovina, siendo uno de los países que tiene un consumo de proteína animal más altos del mundo. Estamos a la altura de Estados Unidos, lo cual también uno si se pone a pensar, y por ahí si hay algún experto en salud pública por aquí, es que tendríamos que empezar a pensar ya en la salud pública porque la FAO nos recomienda más consumos superiores de proteína animal más allá de los 100 kilos por habitante y por año. Estamos en 120 kilos, podríamos llegar a tener algún problemita probablemente de salud pública o de población con exceso de peso, digamos, en el futuro. A eso hay que tener un poco de cuidado y tener que ir monitoreándolo. La carne de cerdo, que aparentemente viene creciendo muy fuertemente hoy por hoy en la Argentina, y gracias a Dios uno ya no tiene que encargar carne de cerdo en las carnicerías, sino que el carnicero tiene la carne de cerdo disponible para que la compra, es la que suplantaría en principio dentro de la canasta de carnes a la carne bovina. Entre nosotros y en la jerga carnicera es decir, la que ocupa el lugar en la parrilla. Porque uno puede consumir cualquier corte, ahora le llaman chuletón o algo así, que es todos los jamones que no van a salazón para producir fiambres, se venden frescos y entonces ahí está creciendo mucho la modalidad de cortar cortes que no eran tradicionales. De hecho, los cortes tradicionales de cerdo, como el pechito, la bondiola y el matambrito de cerdo, siguen teniendo un precio similar al de la carne bovina, pero estos son ejemplos muy aislados, lo cual va en contra de lo que yo decía de los costos de producción. Para producir ese matambrito de cerdo yo necesito 3,5 kilos de alimento y cuando yo quiero vender un matambre de vaca, de bovino, necesito 7 kilos de alimento. O sea que no debería valer lo mismo o valer más el kilo de matambre de cerdo, sino que debería valer la mitad, con lo cual aumentaría o se exacerbaría el consumo. La siguiente. Bien, aquí vemos qué pasó con los precios. Ustedes miran los precios, estos son fuentes del Ministerio de Agricultura, creo, ¿sí? No, esto es fuente del GIRA, de la OMS, de la OPIC, la Oficina Permanente Internacional de la Carne. Si ustedes miran en la línea roja, que tiene la flecha verde apuntada, hice todo en composé, el láser y la flecha a propósito, ¿no? Ven ustedes que si tomamos el año 2003 como la base 100, la carne bovina aumentó su precio alrededor de un 160%. O sea que si estamos pensando en que la carne bovina va a aumentar, no, ya está en camino este aumento. Empezó en el año 2003 y observen hasta dónde está llegando. Este es el consumo de la canasta de carnes, que es la mezcla de de pollos esta. Y después tenemos la carne de cerdo, que es la verde, y aquí abajo la carne de ovinos. Pero fíjense cómo la carne bovina sacó fuertemente ventaja en precios con respecto a lo que es los otros tipos de carne. ¿Por qué?
porque no hay. Lamentablemente no se puede producir más porque se necesita territorio. Ese territorio fue ocupado por los granos. Se necesita territorio y se necesitan granos para alimentar esos animales. Entonces esos animales, en algún momento también está el planteo filosófico de los granos se los damos de comer a los animales o se los damos de comer a la gente. Bueno, yo creo que no podemos suplantar, y voy en contra de los veganos o todo esto, bueno, la proteína de altísima calidad que genera la carne bovina con todos los aminoácidos necesarios para el crecimiento no puede ser suplantada con ninguna otra cosa. Por eso es que la decisión de algunos países es seguir produciendo carne de bovinos, a pesar de con granos. Estados Unidos sufrió un poco, ellos cambiaron su matriz, el grano lo destinaron para otra cosa, porque establecieron que su política energética tenía que cambiar, no querían depender de nadie y se fueron al biodiesel o los biocombustibles que fundamentalmente utilizan en Estados Unidos muchísimo maíz para la generación de bioetanol que es utilizado en los motores de combustión, digamos, ¿no? Y no se lo dan a las vacas. Por eso ellos bajaron el stock y ahora lo están recuperando lentamente, los norteamericanos. La siguiente. Yo creo que ya estoy terminando. Sí, muchas gracias. Yo quería presentarles cuáles son las cosas por las que yo creo de que la carne bovina irreversiblemente va a ser un buen negocio. Pero recordemos, esto para los más jóvenes, los más viejos por ahí no tenemos paciencia, tenemos que salir del negocio cortoplacista. No podemos vivir como vivimos estos últimos años pensando de que el corto plazo es hoy, el largo plazo es mañana, es mañana, el corto plazo es mañana, el mediano plazo la semana que viene y el largo plazo es el mes que viene. Esto no es así, y menos en la ganadería. La ganadería tiene un ciclo largo, las inversiones tienen que ser pensadas a por lo menos 5 años en mediano plazo y pensadas en 10 años a largo plazo. Y ustedes, y acá termino, fíjense cómo los chinos, yo vengo de China hace poquito, llegué el lunes, estuve en Shanghái, el consumo de todo aumenta, aumenta el consumo de carne de ave, carne de cerdo, carne bovina, están queriendo o están pensando en comprar carne porcina de Argentina, de otros países también. O sea, no es menor lo que estoy diciendo, ellos están pensando en la seguridad alimentaria y no piensan en 3 años, están pensando en 20 años. Por eso es que están tomando posiciones en diversas partes del mundo y ustedes habrán visto, y la provincia de Córdoba es un ejemplo, la provincia de Santa Fe también, de qué pasa, Entre Ríos también, de qué pasa, que por qué hay unos tipos raros de ojos rasgados que vienen y compran frigoríficos si los frigoríficos no son rentables. Los compran porque ellos ya evaluaron de que necesitan tener el control de su seguridad alimentaria, necesitan darle de comer a sus 1.400 millones de habitantes. Recuerden que 1.400 millones de habitantes enojados son un problema, y los chinos lo saben muy bien. Bueno, nada más, muchas gracias por su atención y espero que les haya servido. Me olvidé de 3 regalitos. El primero es el Spot 2. Cuando yo hablé de mercado interno de la carne argentina, los voy a explicar. Son 3 anuncios comerciales muy lindos. Algunos son elevado tono erótico, pero son de la televisión pública, de otros países, así que las damas sepan comprender. Voy a explicar cada uno. En el Spot 1, que es espérate, lo voy a explicar. Es uno realizado por Australia, lo trajo Dardo Chiesa en una gira que tuvo por allá, y los del MLA estaban haciendo esto. ¿Por qué Australia quiere desarrollar su consumo interno? Australia quiere desarrollar su consumo interno porque está viendo que nosotros tenemos una poderosa herramienta comercial. Cuando los precios no nos sirven, lo dejamos en el consumo interno y nuestro consumidor se lo lleva. De hecho, hoy se lleva el 93% de la producción de carne bovina. Ahora bien, los australianos miran mucho eso, y le voy a dar un solo ejemplo. Nosotros tenemos el hábito del consumo del asadito de los domingos. Más o menos la porción son 750 gramos por persona, pónganle. 750 gramos por persona de carne con hueso del asado de tira, que se consume todo en la Argentina. Quiere decir que estamos comiendo 750 gramos cada fin de semana, cada domingo. Estamos en 6 kilos por habitante y por año durante cada mes. Eso si lo llevamos a, 3 kilos. 3 kilos por habitante por mes. Si lo extrapolamos al año, son 36 kilos por habitante y por año. La mitad del consumo de carne bovina de la Argentina es el asadito.
¿Cuánto pagamos el asado nosotros acá? No sé, en esta zona estamos en 80, 90 pesos. ¿Por ahí? Los locales, díganme. ¿Cuánto? 110 pesos. 110 pesos. Vamos a calcularlo en dólares. 110 pesos son alrededor de 8 dólares. 8 dólares el kilo, ¿no? ¿Estamos ahí? Bien, vendemos el asado en plancha en 8 dólares el kilo. Los australianos no tienen el hábito de consumo de la carne con hueso a la parrilla. Entonces, ¿qué hacen con esa carne? Australianos y americanos también. La deshuesan, pierden el 50% y la transforman en carne de industria para producción de hamburguesas, meatballs o albóndigas o cualquier tipo de ese producto. Esa carne para industria, para proceso, vale, en el mejor de los casos, hoy en el mercado internacional está en 3 dólares el kilo. Pero si yo le agrego el hueso que perdí, que no tiene valor, estoy en $1,50. La plancha de asado, que nosotros la pagamos 8 dólares, representa el 14% de la media res. Fíjense el poder de integración que tiene solamente el asado, que integra a 8 dólares por kilo. En cambio, ese mismo corte en Australia integra a 1,5 dólares por kilo. Miren la diferencia de los consumos diferenciales. Adelante con el video, creo que es el 2, parece que era el 2. You are watching a man that they'll be talking about centuries from now. Touch. Pause. Engage. Please. Technicalities. He turns him around. Stepping. He gets away. The technique is remarkable. They're holding their stagger early. Somebody stop him. Just has to have a bit of a breather, I reckon. The pain is temporary, but glory lasts forever. He's loving this. He's loving the contest. Will it be a fairy tale? He's going to smash it. He's going to smash it. We have liftoff, ladies and gentlemen. That was magnificent. Something to savour, something to remember for the rest of your life. The best team of the modern era. What a legend. What a champion. Fíjense lo que ellos han logrado con eso, y si ustedes se dieron cuenta, usaron todos los tipos raciales que ellos tienen dentro de Australia. Es interesantísimo porque ellos quieren promocionar el consumo de carnes dentro del mercado interno. Y ahora, los otros 2 videos que vienen son 2 videos que hablan de cuando yo decía venderlo mejor. Bueno, la parte de venderlo mejor, ¿qué es vender un atributo? Cuando uno quiere vender un atributo, ya sea cual fuere, el primero va a ser de carne natural y el segundo va a ser de carne Angus 100%, pero estamos vendiendo algo que vale más porque yo lo considero un atributo y así lo promociono. De hecho, ese atributo tiene que tener en cuenta un protocolo de calidad que tiene que ser cumplido. Estos 2 videos son de una cadena de hamburguesas de Estados Unidos. Está dirigido, uno fue del Super Bowl de este año, no, del año pasado. Está dirigido a hombres entre 16, lleno de hormonas, entre 16 años y 50 años. Piensen ustedes que ese es el objetivo de estos 2 videos, para que ustedes vean a dónde apunta esta cadena de comidas rápidas, pero es de las cadenas que nosotros llamamos no fast food comunes, sino las de homemade, con la hamburguesa como la he hecho en casa, la hamburguesa bien gruesa. El número 1, spot 1. Y bueno, es de alto voltaje. I love going all natural. It just makes me feel better. Nothing between me and my 100% all natural, juicy, grass-fed beef. Introducing the All Natural Burger, the first ever in fast food, with no antibiotics, no added hormones, and no steroids. Only at Carl's Jr. Bueno, espero que les haya gustado. Los varones se habrán despertado. Ahora vamos con la segunda, que también es un poco más lenta, pero también es interesante. Es la última esa. I've always had a love affair with food.
And after traveling the world and writing 2 cookbooks, I think I've tasted every flavor imaginable. But there's something about the Western bacon. It reminds me of being in high school, sneaking out before dinner to savor that sweet, spicy sauce. And leaving no evidence behind. The Carl's Jr. Western Bacon $6 burger with 100% Black Angus beef. More than just a piece of meat. Bueno, espero que les haya gustado. Son 2 regalitos. Siempre los traigo como para despertar un poco el ambiente. Y bueno, ahora lo dejo a Adrián.